Muy bien. Bienvenidos nuevamente. Esta es una situación atípica, pero vamos a intentar de dar las clases de la mejor manera. Cuando tengan alguna duda o alguna pregunta, pues me la hacen saber. Y el tema del día de hoy es trastornos de ansiedad en atención primaria. Repito, esta es una clase que es inicial en este módulo. Van a tener, creo que 4 docentes. La doctora Jessica Barahona le va a dar una parte de clases por las mañanas, los lunes y jueves, entendí yo, de 11 a 12. En mi caso va a ser los lunes y miércoles, pues si se puede hasta ahora mucho mejor todavía, a la 1 de la tarde. Y vamos a ir desarrollando los temas. Cuando nos reintegremos, vamos a reintegrarnos y probablemente la práctica sea del 14 de octubre al 11 de noviembre, por ahí, tengo entendido yo, para poder discutir casos, pero lo van a hacer con nosotros docentes. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase del día de hoy? Les doy unos tips. Todo es orgánico hasta demostrar lo contrario en los trastornos de ansiedad. Quiere decir que si ustedes son médicos internos, médicos en servicio social o médicos no psiquiatras, cuando les llega un paciente que esté queriendo recibir atención y presente síntomas típicamente ansiosos, lo que ustedes tienen que hacer es recoger la información de la mejor manera, una historia clínica completa, un examen físico, un examen eh, neurológico, un examen mental y poder realizar los exámenes pertinentes. ¿Por qué? Porque como vamos a ver en esta clase, hay más causas orgánicas que podrían presentar síntomas de ansiedad que los trastornos primarios de ansiedad. Bien. Otro tip es que por lo general los trastornos psiquiátricos, ya sea de la orden de las depresiones, las ansiedades, psicosis, todo lo que es de psiquiatría, prácticamente aparecen en edades tempranas. Quiere decir que empiezan a debutar entre la adolescencia y la adultez temprana, así como la edad de ustedes. Si ya tenemos un paciente de 40, 50, 60, 70, 100 años sin antecedentes psiquiátricos previos, sin antecedentes familiares de enfermedad mental, y empieza a esa edad, después de los 40, síntomas de ansiedad, aún con más interés debo de buscar causas orgánicas de ese cuadro, porque por lo general los cuadros psiquiátricos van a aparecer entre la adolescencia y la juventud. ¿Vamos bien hasta ahí, jóvenes? Sí, doctor. Ok, muy bien. Empezamos. Los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más prevalentes en la población general. El público general piensa que nosotros los psiquiatras vemos solo esquizofrenia y solo psicosis. En las novelas, en las películas de Hollywood. Ahí lo que muestran son el psiquiatra atendiendo los pacientes más complicados, más desquiciados, y vemos personajes como Hannibal Lecter, que era psiquiatra, ¿verdad? Que termina siendo que Aníbal, ¿verdad? Asocian con el psiquiatra a muchos seres perversos y realmente no es así. Los trastornos de ansiedad son los trastornos más frecuentes en la población general, es lo que más vemos en la consulta externa, tanto a nivel privado como a nivel público.
Representan una morbilidad significativa, crónica y muchas veces son resistentes al tratamiento. Podemos hablar de tratamientos resistentes, patologías resistentes al tratamiento, por ejemplo, los trastornos obsesivos compulsivos, que van a ser uno de los trastornos de ansiedad que van a requerir más dosis de medicamento en comparación a las dosis utilizadas en otros trastornos de ansiedad o en depresión. Otro trastorno de ansiedad bastante crónico es el trastorno de estrés postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada. La ansiedad patológica es más frecuente en las mujeres. Puede ascender hasta un 30.5% de la población que atendemos. Y en varones este porcentaje pues es un poco menos, 19.2%. La prevalencia se reduce con los niveles socioeconómicos altos. A ver, ¿quién me podría decir por qué podría darse esta situación? De que entre mejor nivel socioeconómico, menos riesgo de padecer ansiedad. Porque hay mayor estabilidad. Correcto, muy bien, hay mayor estabilidad, hay necesidades básicas satisfechas. Y aquí voy a traer a colación algo que está bien de moda ahorita en todo el mundo, que es el confinamiento. Todos estamos en el mismo mar, pero no todos estamos en la misma barca. Para algunas personas se les hace más fácil poder estar en cuarentena y estar encerrados en su casa. No tienen necesidad de ir a los mercados, no tienen que ir a los supermercados, pueden pedir todo por teléfono, se lo entregan en la puerta de su casa, pero hay otro grupo de personas que aquí en Honduras equivalen a más del 60%, que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces estas personas tienen mayores dificultades y eso va a incrementar los niveles de ansiedad. Bien, entonces vamos a hacer una diferencia entre ansiedad normal, entre el miedo y la ansiedad patológica. ¿Quiénes han sentido ansiedad acá, entre ustedes, los estudiantes? Yo, ¿Quién? todos creo. Ajá. Waldán, cuéntame cómo sientes ansiedad. ¿Qué es lo que sentís cuando te da ansiedad? Por ejemplo, si tengo un examen, me da a veces taquicardia. Bueno, cuando voy a exposiciones, ando un poco mal de la gripe, entonces por si me escucha la voz. Ok, muy Eh, bien. Me da taquicardia, a veces sudoración, incluso hasta dolor muscular y cosas así. Ok, muy bien. Gracias por la participación. ¿Quién ha sentido miedo? No se peleen, por favor. Todos también. Ok, Carmen, ¿y qué siente? ¿A qué le tiene miedo usted? Miedo, miedo, miedo. No sé, no sé, no es algo en específico, tendría que ser como en una situación. ¿En qué situaciones ha sentido miedo usted alguna vez? No sé, pero déjeme pensar. No sé, digamos cuando estaba chiquita y compartía habitación con mi hermano y después ya grandes, pues cada quien tenía su cuarto. Y las primeras noches me daba miedo quedarme sola. ¿Por qué? No sé, sentiría que me iba a aparecer algo, que me iban a asustar. Ok, muy bien. Vamos a ver quién más. Ay, ya que estamos un poquito muditos, vamos a ver. Yo, Héctor, doctor. ¿a quién es? ¿Quién es yo? Lenin, Lenny, vamos a ver, ¿a qué le tiene miedo usted? una vez cuando me asaltaron y fue horrible. Horrible. Ok, muy bien.
¿Qué sintió con eso? ¿Qué es lo que recuerda usted? Pues estaba pensando que me iban a matar, te pasa. Entonces, algo extremista. Taquicardia, empezaba a sudar, básicamente eso. Ok, muy bien. Excelente, gracias por la participación. Vamos a ver. Miedo es la primera definición, es la que está en medio que ustedes están viendo en su pantalla. El miedo es una respuesta emocional, fisiológica y conductual normal ante situaciones de peligro. Llámese, por ejemplo, un asalto, llámese un perro. Es una respuesta diferenciada ante una situación o un objeto específico. Asaltante, perro bravo, una serpiente. Cucarachas que vuelan, ratones, porque algunos compañeros en la clase me han dicho que le tienen miedo a las cucarachas que vuelan, que le tienen miedo a los ratones, que le tienen miedo a las serpientes, ese tipo de cuestiones. Entonces, el miedo es bien puntual y siempre está asociado a un objeto o una situación específica. El miedo es universal. Como bien dicen ustedes, todos hemos sentido miedo en algún momento. Bien. Entonces, ¿cuál sería la ansiedad normal y la ansiedad patológica? La vamos a diferenciar entre la intensidad de los síntomas, la duración de la reacción y también en proporción al desencadenante. Muy bien. La ansiedad normal es una ansiedad difusa, es una ansiedad gradual, es una reacción reactiva y es desagradable. Podemos tener síntomas vegetativos menores como los que mencionan, taquicardia, palpitaciones, sudoración. La ansiedad normal es una señal de alerta a una amenaza conocida, externa o no conflictiva. La ansiedad normal, ¿para qué nos va a servir? Para pelear o huir. La ansiedad normal es adaptativa y va a mejorar el rendimiento y en ningún momento va a ser disfuncional. ¿Quiénes de ustedes, antes de presentarse a un examen, no terminaron de leer un tema? Vienen, le preguntan al compañero o al amigo con quien se llevan, vaya, decime en estos 5 minutos que faltan antes del examen, los puntos más claves de ese tema. ¿Alguien lo ha hecho? Nadie. Ok. Entonces, la situación es esa. La ansiedad normal puede hacernos que durante toda una semana no estudiamos porque nos dormíamos, nos bajaba sueño, pero un día antes mi sueño nos pega y nos ponemos toda la noche a leer, a leer, a leer el contenido y al día siguiente puede hacer que nos faltó algo, le pedimos a un compañero que repasemos y con eso nos vamos al examen. Y tal vez esa información que recogimos a último momento se va a quedar ahí y nos va a servir para contestar el examen. La ansiedad normal nos sirve para huir o para pelear. En ningún momento es disfuncional. Y la ansiedad normal todos las hemos sentido, como ustedes mencionan. Cuando me toca exponer, cuando voy a un examen, cuando me toca presentar a algún paciente, ese tipo de cuestiones. Entonces, la ansiedad patológica se va a diferenciar porque esta no va a ser adaptativa. Esta va a ser desadaptativa, nos va a paralizar, nos va a enlentecer y nos va a provocar disfuncionalidad. La ansiedad patológica va a bloquear una respuesta adecuada a la vida diaria. Y los síntomas o las manifestaciones que vamos a vivir por la ansiedad patológica va a ser desproporcionada al desencadenante. Veamos, de repente nos da miedo las cucarachas, pero salimos, agarramos una chancleta y ¡pum!, la matamos. Ahí es una ansiedad normal. Pero si de repente esta ansiedad se vuelve patológica, cuando vemos una cucaracha nos desmayamos, salimos corriendo, perdemos el control, nos encaramamos a la mesa del comedor, nos salimos de la casa y nos vamos para la calle, pues ahí ya la reacción
es desproporcionado al desencadenante. O sea, la gente la miraría alrededor, que está alrededor, diría, exagerado, por una cucaracha salió corriendo o empezó a gritar de esa forma desenfrenada. Y la ansiedad patológica lamentablemente va a empeorar el rendimiento y va a ser grave. Todos tenemos miedo a hablar en público, probablemente la mayoría sí, o un número tiene miedo de hablar en público, pero aún así hablamos, lo decimos, lo exteriorizamos. Entonces, eh, superamos esa situación con la ansiedad normal, pero con la ansiedad patológica, si yo tengo ansiedad patológica, hablar en público, yo prefiero perder los 20 puntos de la exposición, yo prefiero perder la clase, cambiarme de sección, y eso es lo que lleva a la ansiedad patológica, empeora el rendimiento y es grave. Hay un mayor componente somático, más taquicardia, más palpitación, más sudoración. Hay pacientes que se quejan de diarrea, de estreñimiento, y la ansiedad patológica sí va a demandar atención profesional, ya sea con un médico general, ya sea con un médico psiquiatra, ya sea con psicólogo. Esas son las diferencias entre ansiedad normal y la ansiedad patológica. Bien. ¿Qué tanto impacta la ansiedad en la vida o en la psiquis de las personas? Pues la ansiedad tiene dos componentes. Darnos cuenta a través de las sensaciones fisiológicas de lo que sentimos y nos damos cuenta también de que estamos nerviosos y asustados. Juan Carlos. ¿Está por ahí Juan Carlos? ¿Sí está? Escucho. Le escucho, Juan Carlos. ¿Está por ahí? Sí, aquí estoy. Ok, muy bien. Bueno, para la clase del miércoles usted va a ayudarme a presentar benzodiazepinas. Va a tener 40 minutos para exponer. Puede utilizar una presentación PowerPoint o puede hacerlo ahí a capela, sonidos de la cámara y nosotros vamos a estar escuchando. ¿Estaría listo usted para el miércoles, Juan Carlos? Sí, está bien. ¡Qué capacidad! Eso es valentía. Muy bien. Entonces, ahí, si Juan Carlos no se sintiera capaz, no se sintiera con un buen desempeño en este tema, entonces probablemente ahí va a empezar a sentir taquicardia, palpitaciones, sudoración, diarrea, se le va a quitar el sueño, se le va a quitar el hambre o come de más y se va a dar cuenta, esto que me está sucediendo, dolor de cabeza, esto que me está sucediendo es porque estoy nervioso o porque estoy asustado. Bien. La ansiedad va a afectar el pensamiento, alterar la concentración, va a afectar la memoria, la percepción y el aprendizaje. Si es una ansiedad normal o una ansiedad sana, puede hacer que me ayude en ese momentito a enfocarme un poco más. Es lo que decía. Mañana tengo examen. Ay, los días anteriores me ha apagado sueño, pero hoy por la ansiedad que yo siento, porque el examen es mañana, a las 7 de la mañana, se me espanta el sueño. Me concentro más por el estrés, almaceno más información y me ayuda a aprender. Ya. Aunque sea en la memoria de trabajo, pero esa información va a quedar ahí por causa de la ansiedad. Pero si la ansiedad es patológica, entonces pasa, ¿quién fue la que me comentó que cuando dormía, empezó a dormir sola? Creo que fue Carmen. Cuando comenzó a dormir sola, ¿qué pasaba, Carmen, cuando empezó a dormir sola, cuando estaba pequeña? ¿Cómo que pasaba? ¿Cómo qué pensaba yo? ¿Qué sentía? Ajá, correcto. Igual yo sentía como taquicardia, como náuseas, nerviosismo. Ok. ¿Y si había un ruido? Peor. ¿Qué pensaba?
cualquier cosita me ponía como alerta o se veía ¿Por un qué? ruido, sentía, porque no sé, sentía que podía ser como peligro, pues. Ok. ¿Y qué peligro podría tener una cipota dormida, acostada sola en su cuarto? ¿A qué le temía? Pues, ¿qué peligros podría tener? ¿Hola? Es que ahora que lo pienso, no sé, Piense, hombre, comparta. estaba chiquita. Pues sí, es lo que quiero que me diga. Es que no sé si le tenía miedo como a que me saliera un fantasma o Ok, algo así. entonces eso es lo que yo quería que usted me dijera. ¿Por qué? Porque con una ansiedad las percepciones se alteran. Pongámoslo, vamos a ver en las películas de terror. Ayer estaba viendo una película que se llama Mío o de Nadie, que se lo voy a recomendar para cuando veamos personalidad, apúntenle. Mío o de Nadie, se llama la película. Y esta mujer era tanto la ansiedad, una de ellas, de los personajes, que sentía que el ruido que provocaba las ramas de los árboles en la ventana cuando soplaba el aire, la alertaba y le parecía que había alguien ahí. Entonces, ahí, la ansiedad puede hacer que el paciente o que la persona perciba de forma diferente el entorno. Para un paciente que está ansioso por su estado de salud, entonces puede sentir un movimiento en su intestino y ya lo asocia con una enfermedad grave. Por ahí Waldán mencionaba que estaba un poco mal de la gripe. Entonces, alguien ansioso comienza a sentir síntomas como dolor de garganta, moquera. ¿Cuál va a ser un pensamiento que se le puede venir? Coronavirus. Exactamente. Entonces, ahí altera la percepción y altera el pensamiento. Y eso, vaya, ¿qué pasa cuando usted está en una clase donde le tiene miedo al profesor? Y el profesor va a decir, mañana vamos a hacer o no. Se va acercando a las sillas donde están ustedes sentados. ¿Qué sucede? Les hace una pregunta, la contestan de una forma puntual o se les queda la mente en blanco. Uy, hombre, hay que sacar las cosas con cuchara, este supuesto hoy. Ok, muy bien. Puede ser que aquel profesor que es exigente, al cual le tienen miedo, hagan que tengan dificultades para aprender. Muy bien. La ansiedad también produce confusión y distorsiones en la percepción, ya lo hablamos, en el tiempo, en el espacio y en el significado de los acontecimientos. Ejemplo, yo soy inseguro, yo soy nervioso. Entonces, de repente, vengo yo y resulta que estoy con un profesor estricto en una sala. De repente yo no sé si hice bien o hice mal los procedimientos. Entonces de repente viene el doctor X, el doctor Rafaelo. Entonces viene el doctor Rafaelo y le dice a Lenín, Lenín, necesito hablar con usted. Pero ya son la 1 de la tarde, no puedo hablar con usted porque ya se me hace tarde, tengo que ir al otro trabajo, voy a hablar con usted mañana, a primera hora. Si Lenin fuese nervioso, ¿qué pensaría? Vamos a ver, Lenin. Uy, pensaría en si he hecho algo malo o, mm, Ok, o si he sido irresponsable con algo. ok, muy bien. Y esas 24 horas o esas 12 horas que puedas estar esperando, ¿se te van a hacer cortas o se te van a hacer largas esperando qué es lo que te tiene que decir ese doctor? Largas.
y creo que estaría como repasando qué es lo que ha pasado durante los últimos días para que ocupe hablar conmigo. Ok, muy bien. Y de repente te acordás de la cara de él con ese pensamiento, sabes qué fue lo que hice. ¿Cómo opinarías, cómo te imaginarías esa cara? ¿Cómo interpretarías sus gestos? Si es un gesto malo y serio, que es algo grave. Ok, muy bien. Vamos a ver, para una persona que es ansiosa y le tiene miedo a los elevadores, el pensamiento del, ¿y si me quedo en un elevador? Ajá, y por ahí va el pensamiento. De repente se sube un elevador a una de estas torres que tienen 20 y tantos pisos y se queda trabada ella sola en el piso 22. ¿Cuál sería la percepción que tendría ella o él de ese espacio? Como que es súper chiquito Como o que no falta el claustrofobia. aire. ¿Perdón, Héctor? Como, no sé, lo que dijo Carmen, como claustrofobia, Ajá, correcto, diría que se correcto. va a quedar Entonces sin se le va a hacer respirar. más pequeño ese espacio y el tiempo, no, pero solo fueron 5 minutos. Uy, pero para mí fue una eternidad. Entonces ahí es la distorsión con la ansiedad. Y hay una atención selectiva con la ansiedad. Solo nos vamos a fijar en lo negativo, en lo que hicimos mal, en lo feo que sucedió. Bien, ¿cuáles son los síntomas del síndrome de ansiedad? Tenemos sensaciones somáticas, como cuáles: tensión muscular, mareos, nuevamente mareos, solo una vez, tensión muscular y mareos, sensación de cabeza vacía, sudoración, alteración de la presión arterial, palpitaciones, midriasis, taquicardia, diarrea, molestias gastrointestinales e insomnio. ¿Cuáles son los síntomas psíquicos, afectivos o conductuales que podríamos tener asociados a ese síndrome de ansiedad? Intranquilidad, inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva y desproporcionada, miedos irracionales e ideas catastróficas, deseo de huir, miedo a perder el control, de morir o volverse loco, con desrealización y despersonalización. Bien, ¿hay alguno de esos conceptos que ustedes no recuerden en este momento? Es sensación de cabeza vacía, doctor. ¿Qué sensación de cabeza vacía? Eso, como que la mente se le queda en blanco. Bien, esa es como que la mente se le queda en blanco y la otra es que a veces los pacientes pueden sentir como que la cabeza se les hace grande por la ansiedad, podría estar relacionado a eso. ¿Y algún otro concepto? ¿Qué es despersonalización? Despersonalización, ok, Carmen, despersonalización es tanto la despersonalización como la desrealización son síntomas disociativos. Y la despersonalización, el paciente siente como que su alma, que su espíritu se le va, se le sale del cuerpo. Y la desrealización es cuando de repente siente que lo que está sucediendo en ese momento no es real. Y esos son síntomas como extremos, como cuestiones terribles. Entonces son como síntomas de una ansiedad extrema. No todos los pacientes con ansiedad patológica van a sentir eso de la desrealización y la despersonalización. Bien. Factores etiológicos de la ansiedad. La etiología de los trastornos de ansiedad es multifactorial. La enfermedad mental es biopsicosocial. Hay un componente biológico, hay un componente psicológico y hay un componente ambiental. Bien, ¿cuál es la característica principal de la ansiedad patológica? Se da cuando el individuo enfrenta acontecimientos que el individuo puede percibirlos como traumáticos
porque están fuera del rango de la experiencia humana normal. Por ejemplo, para una persona tener un accidente vehicular, pues yo he tenido como 3 o 4 accidentes, no le pongo atención a eso. Asalto. No, doctor, a mí me han asaltado como 4, 6, 7 veces. A mí como cada semana como que me quieren asaltar. Entonces, se me hacía parte de la normalidad. Pero para otras personas, ese asalto, ese accidente vehicular, lo puedes percibir como catastrófico y traumático. Entonces va a superar su capacidad de afrontamiento. Ante una misma situación potencialmente ansiosa, cada individuo va a reaccionar de manera diferente. ¿A qué me refiero yo? Un asalto puede ser percibido de una diferente manera por 3 personas. Uno va a contar muerto de risa lo que sucedió, el otro no va a querer hablar de ello y el otro va a preferir mejor no pasar nuevamente por ese lugar. Bien. ¿Cuáles son los factores etiológicos de la ansiedad? Vamos a hablarlo de forma somera y superficial desde las ciencias psicológicas. El psicoanálisis habla de un mecanismo que es la represión. ¿Alguien recuerda qué es represión? La represión es que el paciente cuando reprime, entre comillas, oculta, esconde, olvida, que no es así, pero entre comillas, la información. Entonces, el psicoanálisis dice que la ansiedad que el paciente percibe hace que se reprima. Vamos a ver con el caso de Lenin, que fue asaltado y que él pensó que lo iban a matar. Es tanta la ansiedad que sintió Lenin por ese asalto que su cerebro, que su mente reprimió esa información. La escondió para él. Ahí está, pero está oculta. Fue tanta la ansiedad que percibió Lenin y tanta ansiedad porque lo iban a matar, que lo único que recuerda es que se subió a un taxi, no recuerda bien la cara, no recuerda el número de taxi, no recuerda la cara del ladrón, la cara del conductor, él solo medio recuerda fugazmente que le pusieron una pistola y lo último que recuerda es cuando le habló a la mamá o al papá o a su mejor amiga a que lo vinieran a rescatar allá a salida a Olancho. Entonces, la ansiedad que él sintió hizo que toda esa información estuviera oculta para él. Porque si estuviera al alcance de su mente, que esos recuerdos estuvieran vivos, podría ser muy doloroso para él. Eso es lo que dice el psicoanálisis. El conductismo habla de 3 cuestiones. La respuesta condicionada y una triada. ¿Qué pensó? ¿Qué sintió? ¿Y cómo actuó? Vamos a ver con el caso de Lenin. ¿Me puedes ayudar, Lenin? Sí, doctor. Ok. La primera fue cómo me sentí, ¿verdad? ¿Qué pensaste? Lo primerito. Bueno, que pensé era que me iban a matar si no hacía lo que ellos decían. Ok, muy bien. Pensamiento. ¿Qué pensaste? Me iban a matar. ¿Qué sentiste? ¿Cuáles fueron las emociones? Miedo, terror. Correcto. ¿Cómo actuaste? Quedarme quieto y hacer lo que ellos dijeran. Exactamente. Esa es la triada conductista.
que pensó, cognición, emoción y conducta. Y esto es clave porque esto es algo que se presenta en ansiedad, que se presenta en depresión y es la base del tratamiento cognitivo-conductual. En base a estos tres aspectos es que se le da apoyo o terapia al paciente. Desde el punto de vista existencialismo, otra ciencia psicológica refiere que hay una sensación de vacío, algo, entre comillas, le hace falta al paciente y por eso le genera ansiedad. Por ejemplo, el paciente sale de su casa y, ay, salgo y tengo una sensación como que dejé de hacer algo o me faltó algo. No sé si han tenido esa sensación ustedes en algún momento. Eso es lo que explica el existencialismo, la sensación de vacío. Desde la parte de las ciencias biológicas, el sistema nervioso autónomo, aumento del tono simpático, con todas las manifestaciones que hemos venido hablando en las primeras diapositivas. Neurotransmisores, aquí tenemos efectivamente la noradrenalina, que nos va a provocar taquicardia, palpitaciones, la serotonina, que vamos a ver que la serotonina nos va, ¿cómo nos damos cuenta que estos son los neurotransmisores? Por el efecto que tienen algunos medicamentos como las benzodiazepinas, con el GABA, y los inhibidores selectivos de la recaptura que actúan sobre serotonina y los antidepresivos tricíclicos o los duales que actúan sobre los neurotransmisores de noradrenalina y serotonina. Así es que nos damos cuenta que estas alteraciones llevan a la producción de síntomas ansiosos. El eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, pues hay liberación de cortisol, que también nos provoca pues la reacción, la cascada del estrés. Y estudios genéticos hablan de una vulnerabilidad. Si yo tengo familia con algún diagnóstico de ansiedad, tengo mayor riesgo de padecer un trastorno de ansiedad en comparación a aquel paciente que no tiene antecedentes familiares de ansiedad. Bien. ¿A qué médico se consulta por ansiedad? Van a decir probablemente al psiquiatra, doctor. Pues realmente no es así. Realmente no es al psiquiatra, no es a la puerta de la clínica del psiquiatra que el paciente toca. Primero, se va probablemente donde el médico general, se va donde el dermatólogo, se va donde el cardiólogo, se va donde el internista, porque como ustedes dicen, los síntomas son taquicardia, son palpitaciones, puede ser dolor de cabeza. Entonces, andan buscando estos pacientes un componente orgánico. Entonces, la prevalencia de los trastornos de ansiedad se multiplica en las clínicas de emergencia y cardiología por un dolor torácico en estudio, que después de hacerle electrocardiograma, después de hacerle monitoreo de la presión arterial, monitoreo Doppler y descartamos arritmias y todo esto, pues nos damos cuenta que la causa probable es un cuadro de ansiedad, una crisis de pánico. Ahí va para donde el psiquiatra. También las clínicas de dermatología pueden llevar a estos pacientes con ansiedad por dermatitis, por lavado excesivo, que va a representar hasta un 20% de trastornos obsesivos compulsivos. Bien, también hay otros síntomas que pueden llegar a las consultas, cuyo origen es somático y de difícil precisión. Por ejemplo, la cefalea, los problemas del colon, la fibromialgia, que muchas veces son discriminados y son descalificados por otros profesionales, y cuyo componente o cuyo trasfondo está relacionado con ansiedad. Ayer casualmente me estaba hablando una de mis pacientes que lleva una semana con dolor de cabeza
que particularmente le pega en la mañana, en el día, pero en la noche se le quita. Cuando duerme no siente dolor de cabeza. Este dolor de cabeza se exacerba cuando se enoja, cuando de repente tiene un sobresalto. Y hablando con ella me decía, doctor, fíjese que resulta que tengo un problema con mi mamá. Entonces el problema con mi mamá está relacionado con que está enferma. Entonces cada vez que yo recibo una llamada de mi papá o de mi hermano, lo primero que pienso es, algo le pasó a mi mamá y se me dispara el dolor de cabeza. Entonces vemos que este dolor de cabeza es probablemente asociado a ansiedad, pero la paciente piensa que está relacionado con un tumor cerebral y el esposo le dijo que se tiene que ir a hacer una tomografía. Igual, el paciente con colon, cuando está más estresado, cuando está con más carga, se padece de estreñimiento. Bien. ¿Por qué no son diagnosticados estos trastornos de ansiedad? Porque lamentablemente hay falta de familiaridad con los diagnósticos. Definitivamente yo soy quirúrgico, yo soy más para la medicina interna, yo soy más para pediatría. Eso de psiquiatría, esos trastornos, yo lo veo tan confuso. Entonces, algo así sucedía con el paciente, con el médico. Entonces, no le interesa, no le llama la atención los términos de psiquiatría, todo lo mira igual, entonces no los lee, no los estudia solamente para pasar el examen, pero no se le quedó eso. Entonces, hay falta de familiaridad con los diagnósticos. Hay falta de motivación por los problemas de salud mental. Definitivamente a mí me cayó mal el docente, los docentes que me dieron clase, entonces yo mejor no pienso en eso. Bien, a veces los síntomas los atribuimos a factores psicosociales. No, y como no va a andar ansiosa esa mujer si vive en una zona peligrosísima de Honduras, donde las balas vuelan a cada rato, donde aparecen tantos muertos. Entonces no le damos importancia a esos síntomas de ansiedad. Si nos vamos al sector público, lamentablemente no hay suficiente tiempo para poder atender a los pacientes. Entonces el paciente cuenta lo que a él cree que es interesante para el médico. Y nuevamente hay poco tiempo disponible. Por eso lamentablemente no son fácilmente diagnosticados desde atención primaria en salud. ¿Vamos bien hasta acá, jóvenes? Sí, doctor. Bien, gracias. Bien. Entonces, ¿cuáles serían las formas clínicas más frecuentes como se presentan los pacientes con ansiedad? No les va a decir, ay doctor, yo creo que yo tengo una crisis de pánico, o doctor, yo creo que tengo trastorno de ansiedad generalizada, o lo mío es fobia. No. Las quejas más frecuentes van a ser bien inespecíficas. Entonces el paciente puede decir que se queja de mucha preocupación, excesiva preocupación, todo le preocupa. O el síntoma principal y por el que busca atención es por insomnio. O dificultad para concentrarse, problemas de memoria o los olvidos. Entonces, será doctor que me está pegando demencia, yo solo tengo 35 años, no sé, cuénteme usted qué podría hacer. Entonces, les cuento un caso. Había una paciente la semana pasada en Hospital Pino. Me pidieron interconsulta, la fui a ver. Una mujer joven, como de 28 años, casada, con gemelos, vive bien, sin problemas de pareja, ni problemas conocidos, pero llegó a consulta porque sentía un malestar en la garganta y le daba un temblor en la mano. Entonces, los médicos que la recibieron en el hospital, que fueron internistas, consideraron que el problema de ella era más
físico y estaban pensando en una cuestión de neurología. Entonces le hacen tomografía, le hacen electromiografía, le hacen todo esto y se dan cuenta que todos los exámenes estaban normales. Entonces piden la interconsulta con psiquiatría. Yo la voy a ver y resulta que ella ha estado sirviendo de ama de casa durante todo este tiempo, esos casi 3 meses de cuarentena, y además de ser ama de casa, también le ha tocado trabajar desde su casa y mandar trabajo a su oficina, y también le ha tocado darle clase a los gemelitos. Entonces, toda esta sobrecarga ha provocado una mayor manifestaciones. Se preocupa por todo, se preocupa por nada, se le quita el sueño porque está inventando cómo le va a enseñar las vocales a los niños, qué palabras o qué técnicas va a utilizar para poder enseñarles. Entonces, todo esto lleva a que el paciente se ponga mucho más incómoda, se de mal carácter, y la irritabilidad puede ser otra manifestación. Temor a que algo grave esté por sucederle a ella, a él o a sus seres queridos. Otra manifestación es el nerviosismo, los sobresaltos y la aprensión. Molestias digestivas, torácicas y cefalea. Estas son las quejas más frecuentes con las cuales los pacientes pueden manifestar al médico en temas de ansiedad. Bien, para ir avanzando, ¿cuáles serían entonces los pasos para poder llegar al diagnóstico de un cuadro de ansiedad? En primer lugar, evitar decirle al paciente no tiene nada. ¿Por qué recalco esto? Porque muchas veces, después de que le hacemos pruebas de función tiroidea, después que le hacemos tomografía, después que le hacemos un electrocardiograma, después que lo evalúa neurología, pues no tiene nada orgánico. Pero si le decimos solamente al paciente, no tiene nada, pero vaya donde el psiquiatra, entonces va a decir el paciente, no tengo nada porque voy a ir donde el psiquiatra, donde voy a ir al psicólogo. Y entonces, ¿por qué yo siento estos síntomas y no mejoro? Si no tengo nada, entonces el paciente puede, en su ansiedad, pensar que es algo más grave que no le quieren decir ni los familiares ni los médicos que le están atendiendo. Entonces, evitar decir no tiene nada. Bien, necesito descartar organicidad. Yo como médico necesito descartar organicidad. Para eso, necesito realizar un examen físico, solicitar exámenes orientados al cuadro que me está reportando el paciente para confirmar o descartar mis sospechas. Voy a tener que realizar una historia clínica profunda, teniendo en cuenta diagnósticos diferenciales y comorbilidades que pueden estar presentes en el paciente. Ya con una historia clínica bien realizada, puedo orientarme en el diagnóstico y tomar decisiones. Es importante investigar sobre antecedentes familiares. En su familia hay gente que padezca de ansiedad, que padezca de los nervios, gente que se haya suicidado, que padezca de depresión, porque esto me podría orientar a mí si hay una carga genética o una vulnerabilidad de base familiar que podría facilitar el desarrollo de la sintomatología. Bien. Psicosociales. Ok. Cuénteme. ¿Y cómo ha estado las últimas semanas usted? ¿Ha habido algo en su entorno? ¿Hay alguna preocupación? ¿Algo que lo tenga tenso? ¿Algo que le quite el sueño? Ah, bueno, entonces ahí estamos viendo qué posibilidades hay de que este cuadro esté asociado a un estresor. En esta paciente, el dolor de cabeza, como puede ser un tumor, puede estar asociado a lo que le menciono yo, a los problemas con la mamá, con los problemas de salud de la mamá.
Bien, otro dato importante para hacer el diagnóstico, saber identificar inicialmente las situaciones de riesgo para el paciente o para terceros y buscar antecedentes de tratamiento en el paciente. Esto es muy importante. Bien. Ansiedad primaria. Y algunos de estos vamos a tocarlos en estos siguientes días en las clases. Trastornos de ansiedad fóbica. Específicamente la ansiedad, la fobia específica y la fobia social. Los trastornos de angustia o pánico con y sin agorafobia. Trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno obsesivo compulsivo. Reacción a estrés agudo. Trastorno de estrés postraumático. Trastorno de adaptación. Estos probablemente van a ser los trastornos de ansiedad primaria o de origen psiquiátrico que vamos a ver. Estos están basados en la Clasificación Internacional de Enfermedades de Medicina. Estos son los que vamos a desarrollar puntualmente en estas siguientes clases. Ansiedad secundaria. Y así lo estoy planteando, así como estaba en el artículo. Si ustedes ven, hay enfermedades psiquiátricas y no psiquiátricas, o situaciones o medicamentos que nos podrían provocar ansiedad. Hipertiroidismo podría ser una causa de ansiedad. Menopausia es un estado o una etapa del ciclo vital del individuo, hombre y mujer, pero puede provocar síntomas de ansiedad y está relacionado con los cambios hormonales. El vértigo puede dar ansiedad. La epilepsia podría manifestarse con síntomas de ansiedad. La migraña puede estar asociado a ansiedad. Infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, anemia, puede dar síntomas que podemos confundirlo con ansiedad. Hipoglicemia por ahí, hipovolemia, síndrome premenstrual, desequilibrio hidroelectrolítico, antidepresivos como los SIRS, el alcohol, broncodilatadores como el salbutamol, la cafeína, drogas como la cocaína o la marihuana. Otras enfermedades como la depresión podría estar acompañada de síntomas de ansiedad y así vamos bien. Si ven ustedes en esta diapositiva, la importancia de hacer la correcta historia clínica, de ver los antecedentes personales, de la investigación por órganos, aparatos y sistemas, y la orientación con los exámenes de laboratorio o de imágenes. Bien. Para ir avanzando, tenemos un paciente ansioso o supuestamente con síntomas de ansiedad. Vemos que este síndrome ansioso que tiene el paciente está cronológicamente asociado al debut o agravamiento de una enfermedad médica no psiquiátrica. Es decir, hay un factor orgánico. El paciente está ansioso, pero vemos exoftalmos. Está ansioso, pero vemos un bocio. Vemos un temblor fino en las manos. Está ansioso, pero le tomamos una glucometría y anda en 52 la glucometría. Entonces, ese factor orgánico y el síndrome ansioso que se asocian cronológicamente nos dan como posibilidad diagnóstica una ansiedad asociada a enfermedad médica. Bien, pues resulta que el paciente está ansioso, pero también tiene obsesiones, que son imágenes, tonadas, frases, palabras, pensamientos que vienen de forma intrusiva a la mente del paciente
las reconoce como propias, pero no puede sacarlas de su mente. Eso es una obsesión. Y el paciente realiza ciertos rituales o ciertas conductas estereotipadas cuyo objetivo solo es conocido por el paciente, que puede consistir en lavarse 3, 4, 5 veces cada vez las manos, o estar revisando si cerró o no cerró bien la puerta del carro o de la casa, si apagó o no apagó bien la estufa. Entonces estamos hablando de un paciente que tiene síntomas de ansiedad asociados a obsesiones y compulsiones, y el diagnóstico probable es un TOC. Bien, tenemos un paciente ansioso y vemos que hay un estresor, ya sea un cambio biográfico, que se mudó de casa, que se mudó de ciudad, que se cambió de país o que sufrió un asalto. Entonces, puede ser también que ese estresor sea una cucaracha, sea un ratón, sea un payaso, y esta ansiedad se asocia a un miedo irracional a objetos que la mayoría de personas no le temen, pero este paciente en particular sí le teme a esa rata, a esa cucaracha, a ese payaso, y le provoca una tremenda ansiedad. Y lo que hace él es evitar acercarse al payaso, se desmaya cada vez que mira al ratón o que mira a la cucaracha. Entonces probablemente estamos ante el caso de una fobia específica. Puede ser que el estresor o el estrés esté asociado a hablar en público, a la exposición social, a exponer, a saludar, a comer delante de las demás personas. Entonces el paciente tiene una conducta de evitación, evita hablar en público, evita exponer, evita comer. Entonces estamos hablando de un cuadro de fobia social. En cambio, si la ansiedad está asociado a un estrés, como el cambio de ciudad, cambio de país, cambio de estado civil, porque rompí con mi novia, con mi novio, con mi pareja, con mi esposo, o se murió mi pareja y quedó viudo o viuda. Entonces estoy hablando de un trastorno de adaptación, porque hay un evento biográfico, un cambio en la biografía del paciente que provoca la sintomatología de ansiedad. Si el estrés está asociado con una catástrofe, un incendio, un accidente vehicular, un asalto, y los síntomas son inmediatos, menos de 29 días, entonces estamos hablando de un trastorno de estrés agudo. En cambio, si esta sintomatología después de la catástrofe se extiende a más allá de 29 días, entonces estamos hablando de un trastorno de estrés postraumático. Bien. Si el síntoma ansioso se asocia a múltiples preocupaciones, se ahoga en un vaso con agua, todo le preocupa y tiene somatizaciones, se le quita el sueño, se le quita el hambre o come más de la cuenta, entonces probablemente el paciente tenga un trastorno de ansiedad generalizada. Y por último, si hay dos síndromes ansiosos y depresivos, ninguno de los dos predomina, entonces estamos hablando de un paciente con un trastorno de ansiedad, de un trastorno mixto ansioso-depresivo. Jóvenes, en esta diapositiva que yo les estoy presentando, estamos desarrollando todo lo que van a ser las siguientes clases de esta semana y la próxima. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, doctor, gracias. Muy bien. El trastorno de adaptación tiene como un límite de tiempo. O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar el paciente con todos estos síntomas para que usted diga, no, ya no es adaptación? Bueno, podrían ser más o menos entre 3, va a depender, por ejemplo, un duelo puede durar hasta un año. Ok, en un duelo puede durar hasta un año. Digamos, si se me muere mi papá, entonces yo tengo que hacer ese ciclo. Tengo que, por ejemplo, vivir la ausencia de mi papá en su cumpleaños
en mi cumpleaños, el Día del Padre, Navidad y fin de año, hasta cumplir ese ciclo. Podría ser, algunas cuestiones podrían ser de 3 a 6 meses por ahí, ¿verdad? Va a depender de qué habilidades o capacidades tenga el individuo, las redes de apoyo que el paciente pueda tener. Bien. Vamos a hacer la evaluación diagnóstica. Tenemos un paciente con ansiedad. Vamos a interrogar a ver si hay alguna enfermedad física que el paciente, antecedentes personales médicos, no psiquiátricos, para ver si hay alguna enfermedad física o que esté debutando o que esté descompensada y que nos pueda explicar esa sintomatología ansiosa. Para ver si inició o suspendió algún medicamento que podría estar relacionado con la sintomatología de ansiedad. Entonces, el tratamiento o el procedimiento que se va a seguir con este tipo de situaciones es que se va a manejar la enfermedad física o se le va a modificar el tratamiento médico que está llevando para que no se provoque esta sintomatología ansiosa. Bien. Que el síndrome de ansiedad está relacionado con consumo o privación de alcohol o de drogas, probablemente entonces el tratamiento para que disminuya la ansiedad sea el manejo al trastorno por uso de sustancias. Este cuadro de ansiedad está asociado a la depresión o este cuadro de ansiedad que presenta este paciente tiene que ver con psicosis. Entonces, probablemente el abordaje, si es afirmativo esto, que esta ansiedad está asociada a depresión o a psicosis, el tratamiento de la ansiedad va a ser más bien tratar la depresión o psicosis que está viviendo el paciente. Bien. ¿El paciente tiene o no deterioro moderado o grave? Eso nos va a indicar si lo podemos manejar desde atención primaria en salud o lo tenemos que remitir a un médico psiquiatra o un hospital de mayor complejidad. O puede hacer que la ansiedad esté relacionada con otros motivos emocionales, como duelos, como adaptación, como ya lo mencioné. Bien. Pasos para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Bien, importante, la relación médico-paciente. Crear una alianza terapéutica con el paciente y con la familia, que se sientan acompañados, que se sientan orientados, que no duden en consultar. Si el paciente y la familia le cree al médico que lo está tratando, entonces probablemente este paciente va a acatar todas las indicaciones que el paciente va a recibir de parte del médico. Psicoeducación. ¿Qué es psicoeducación? La psicoeducación es algo que yo repito en todas mis clases. Psicoeducación es explicarle al paciente cómo se llama su enfermedad, cuál es el pronóstico de la enfermedad, qué lo puede descompensar, qué cosas puede hacer para no volver a recaer, cuál es el tratamiento que va a recibir, por cuánto tiempo va a recibir el tratamiento y cuáles son los efectos adversos que puede presentar, desde los más frecuentes hasta los más raros. La relación médico-paciente y la psicoeducación va a llevar a que este paciente podría tener una mejor adherencia al tratamiento, un mayor cumplimiento del tratamiento. Van a haber casos que va a requerir psicoterapia o psicofármacos. ¿Qué es lo que dice la literatura? La combinación de psicoterapia y psicofármacos ayudan más al paciente a salir de su cuadro de ansiedad si se utiliza uno o el otro componente por aparte. Y también parte del tratamiento es darnos cuenta qué pacientes podemos manejar nosotros desde atención primaria y qué pacientes los vamos a remitir donde sea. Bien. Tenemos un tratamiento agudo y un tratamiento a largo plazo. El tratamiento a corto plazo, estamos hablando de 12 semanas o 3 meses.
¿En qué vamos a estar focalizados en este tratamiento a corto plazo? Vamos a tratar de disminuir la frecuencia e intensidad de las crisis. Vamos a tratar de controlar la ansiedad anticipatoria y evitar las conductas evitativas. Y aquí, en este tratamiento a corto plazo, el tratamiento combinado psicoterapia y fármacos es mucho más efectivo. Bien, en este tratamiento de corto plazo vamos a ver si el paciente tiene un cuadro de ansiedad, pero lo que más lo aqueja es el insomnio. Lo que vamos a buscar en esta primera etapa es hacerlo dormir. Si este paciente tiene 3 o 4 veces por semana, tiene crisis de pánico, el objetivo en estas primeras 12 semanas es disminuir esas crisis de pánico. El tratamiento a largo plazo, estamos hablando después de los 3 o 4 meses, pues vamos a estar orientados a buscar el control de los síntomas, a reducir las tasas de recaída, y esto lo vamos a lograr. Esta reducción de las tasas de recaída lo vamos a lograr a través de la relación médico-paciente y la psicoeducación. Y por último, decir que la terapia cognitivo-conductual, TCC, terapia cognitivo-conductual, es más efectiva en los trastornos de ansiedad. Bien, en relación al tratamiento de la ansiedad, tenemos que buscar aliviar los síntomas y reducir el riesgo de recaída. Tratar de reducir, evitar las secuelas y devolver la funcionalidad premórbida. El objetivo de todo tratamiento psicoterapéutico y psicofarmacológico es devolverle la funcionalidad al paciente. Tratar de que se reactive, que regrese a sus actividades diarias. Bien, importante recalcar, la interrupción del tratamiento conlleva a un riesgo de recaída del 20 al 40% entre los 6 a 12 meses de abandonado el tratamiento. Importante, ¿no? Es que mire, doctor, yo me sentí súper bien. Yo abandoné el medicamento porque es que el doctor lo que quiere es un negocio. Como él no puede sacar el líquido de la rodilla, entonces su ganancia es indicar medicamento por 12 años, por 12 meses, por 2 años. Pero se mira que la interrupción del tratamiento va a llevar a un riesgo de recaída del 20 al 40% una vez abandonado el tratamiento sin las indicaciones del médico. Bien. Si a las 8 o 12 semanas de tratamiento no hay mejoría, pues hay que buscar otro antidepresivo de la misma familia o otro antidepresivo con diferentes mecanismos de acción para ayudarle al paciente. Bien. ¿Y cuál va a ser el papel del médico general, del médico de atención primaria, del médico interno, del médico social, del psiquiatra? Pues del trabajador social, del psicólogo, pues se necesita la intervención de un equipo multidisciplinario para favorecer la adherencia. La psicoeducación, grupos de autoayuda, también es bien importante, neuróticos anónimos se mencionan en algunos países, material educativo impreso para que el paciente sepa cuáles son qué es el síndrome, qué es el trastorno de pánico, qué es el trastorno de ansiedad generalizada, qué es tal cosa, un material educativo impreso. Integrar en este equipo un familiar para que nos oriente. El familiar va a ser nuestros ojos y nuestros oídos en esa casa con ese paciente. Y también vamos a tratar de identificar y abordar los factores de riesgo asociados a la ansiedad. Doctor, ¿yo puedo tomar café? ¿O mi paciente puede tomar café, doctor? Cuénteme. ¿Usted ha notado que el café lo desespera más?
Pues mire, doctor, que sí, yo he visto que después de tomar café, después de 3 tazas de café, mi hermano, mi mamá, mi hijo está todo nervioso, todo tembloroso. Ok, definitivamente hay que suspender el café. Doctor, ¿y yo puedo consumir alcohol con este medicamento? Definitivamente no puede consumir alcohol y yo le explico el por qué no puede consumir alcohol. Y así vamos bien. Bien, otra de las diapositivas importantes para mí el día de hoy en esta clase es criterios de derivación a psiquiatría. ¿Cuáles van a ser los criterios? 1. El paciente tiene trastorno de ansiedad, pero tiene riesgo suicida o los síntomas de ansiedad son severos, despacharlo donde el psiquiatra. Tiene síndrome de ansiedad, pero consume alcohol o consume drogas, para el psiquiatra. El paciente tiene ansiedad, pero mira cosas o escucha voces, entonces ahí los síntomas psicóticos hay que mandarlo al psiquiatra. Cuando a pesar de darle tratamiento en las dosis adecuadas hay fracaso o resistencia al tratamiento, lo mejor es remitirlo al psiquiatra. Cuando hay dificultades en la valoración de la incapacidad laboral, pues el objetivo va a ser ese. Y cuando yo como médico residente, como médico interno, como médico en servicio social o como médico general, tengo dudas en el diagnóstico diferencial o si realmente necesita o no necesita tratamiento, entonces yo lo voy a mandar donde el psiquiatra. Esos, compañeros, es una de las diapositivas más importantes de la clase del día de hoy. Porque yo quiero que ustedes queden bien claros qué cosas se pueden manejar desde atención primaria y desde un hospital de mayor complejidad. Y el último criterio de derivación al psiquiatra es que el paciente nos demos cuenta por el cuadro clínico que tiene que necesita intervenciones psicoterapéuticas especializadas. Que lo que yo le proporciono desde mi capacidad como social, como médico general, como médico internista, como neurólogo, como ginecólogo, no es suficiente, entonces mejor lo mando donde el psiquiatra. Y aquí, jóvenes, termina la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.